la segunda parte del tema de inmunopatología. Hablamos de otra enfermedad autoinmune que es el síndrome de Sjögren. Es relativamente rara. Se caracteriza por sequedad de los ojos. Hay un problema a nivel de las glándulas lagrimales, ¿no? A la sequedad de ojos se llama queratoconjuntivitis seca. Y también hay sequedad de boca, a eso se llama xerostomía. Entonces, todo esto se debe a la destrucción inmunitaria o autocomunitaria de glándulas salivales y lagrimales. El 40% se presenta aisladamente, ya sea por sequedad de ojos o sequedad de boca, ¿no? Pero otras veces se asocia a otras enfermedades como ser la artritis reumatoide, el síndrome de Reiter, en fin, una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, ese 60%. Bueno, entonces tenemos acá una paciente con ese problema donde se nota, ¿no?, que acá las glándulas parótidas están aumentando de volumen en la superficie lateral de la cara. Ahí también vemos los ojos un poquito secos. Claro, sí se ve un poco de conexión, ¿no? Y acá vemos, ¿sí?, esa sequedad que ha hecho que la conjuntiva haya perdido su brillo, ¿sí? Están prácticamente secos por disfunción de glándulas salivales. La queratoconjuntivitis seca significa la sequedad tanto de la córnea como de la conjuntiva. Obviamente hay una inflamación de fondo. Aquí vemos la lengua, que normalmente es húmeda, sabudal, pero a veces, en este caso estamos viendo una lengua seca, ¿sí?, donde algunos surcos se hacen más notorios, la sequedad de boca. Xerostomía se llama esto. Aquí estamos viendo que gran parte de los acinos, de las glándulas salivales, han sido destruidos, ya sustituidos por tejido conjuntivo, ¿no? Y puede ver también en estos agregados de linfocitos, que son los encargados de la autodestrucción. Aquí están quedando algunos conductos receptores, ¿sí?, pero vemos que hay gran cantidad de acinos, ya sea mucosos o serosos, como en este caso, van desapareciendo. Bien. Otra enfermedad también relativamente frecuente es esta, es la esclerosis sistémica. Esclerosis sistémica. Consiste en una fibrosis, no lo mismo, esclerosis o microsis viene a ser lo mismo, en una fibrosis sistémica excesiva que afecta sobre todo a la piel, donde puede quedar limitada durante años en la piel, se circunscribe. En la mayoría de los casos se extiende por el aparato gastrointestinal, riñones, corazón, músculos y pulmón. Por eso es sistémica, ¿cierto? Afecta más a las mujeres en una relación de 3 a 1. Y la edad, digamos, de mayor incidencia está entre los 50 y 60 años. Comienza con edema simétrico y engrosamiento de piel, de manos y dedos. ¿Sí? Algunos detalles más. También presenta síntomas articulares, dolor articular, dificultad para el movimiento, ¿sí? Síntomas articulares similares a los de la artritis reumatoide. Puede producir disfagia, dificultad al deglutir, por la fibrosis a nivel de esófago. A nivel de intestino se produce mala absorción con dolor u obstrucción intestinal. La fibrosis pulmonar cursa con alteración de la función respiratoria. Puede afectar al corazón, ¿sí?, con insuficiencia cardíaca. Dijimos que muchas veces se circunscribe en la piel, ¿cierto?, que sería la forma o la etapa localizada o forma localizada. Entonces, a esta forma que solamente afecta a la piel se denomina esclerodermia o morfea, así se llama. Bueno,
Entonces, entre los síntomas limitados, o sea, los síntomas limitados a la esclerodermia se conocen como crece a la esclerodermia, ¿no es cierto? A la afectación solamente de la piel. Entonces crece. Esa es una sigla, ¿no? La C viene a ser calcinosis, la calcinosis cutis, depósitos de calcio en la piel. La E vendría a relacionarse con Raynaud, ¿sí? Fenómeno de Raynaud, espasmo vascular en respuesta al frío o al estrés. La D viene con difusión de esófago, ¿no? Difusión esofágica. Esto provoca reflujo de ácido del estómago hacia el esófago, ¿no? También se produce una disminución de la motilidad del esófago, ¿no? Una dismotilidad del esófago. La E, esclerodactilia, engrosamiento y tensionamiento en la piel de las manos, sobre todo en las manos, pero también en los pies, ¿no? Engrosamiento de las manos y en los dedos, ¿sí? La T significa la telangiectasia, ¿sí? Telangiectasia es digamos, una dificultad de la circulación en los pequeños capilares, ¿no? Entonces acá dice dilatación de capilares que causa marcas rojas en la superficie de la piel, así como pequeñas arañitas en la piel. Eso es, ¿no es cierto? Calcinosis, Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia, ¿sí? Y telangiectasia. Entonces acá se ha propuesto la patogenia de la esclerosis sistémica progresiva. Entonces acá se maneja que pueden ser factores externos, siempre en interrogación, predisposición genética. Bueno, entre estos estímulos externos provocan lesión endotelial. Entonces esto va a provocar una vasculopatía proliferativa con hiperplasia de células endoteliales y consiguiente cierre, ¿no? La obliteración. Bueno, esto se ocurre a nivel de otros órganos, puede producir una hipertensión, como por ejemplo el pulmón, ¿no? Pero bueno, esta disminución del flujo, ¿sí? Puede provocar isquemia, ¿sí? Isquemia en ciertos sectores con la consiguiente reparación, o sea, depósito de matriz. Bueno, entonces esto nos lleva a qué? A un aumento de síntesis de proteínas de la matriz extracelular, colágeno, ¿cierto? Depósito de colágeno con la consiguiente fibrosis que afecta a la piel y a los órganos parenquimatosos afectados. Bueno, ahora ¿qué es la otra hipótesis? La predisposición genética o también estímulos externos que activan a los linfocitos T y B. Entonces, activando los linfocitos se producen citocinas profibróticas, o fibrogénicas también se llama. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformador beta, ¿sí? La interleucina 13 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Lo mismo, que aumentan, que van a favorecer la cicatrización o la fibrosis. Y por parte de los linfocitos B, estos van a producir autoanticuerpos, haciendo que el proceso continúe o se agrave. Entonces, clínicamente vemos esto, ¿no? Mujeres generalmente, ¿sí? Ahí la nariz, la punta de la nariz se encuentra afilada a veces, ¿sí? La boca se pone así algo contraída, ¿sí? La boca, los labios se contraen. Lo que se ha denominado la facies de pajarito, facies de pajarito. A nivel de las manos y dedos se puede ver, ¿no? Este ensanchamiento y endurecimiento de la piel, de manos y sobre todo de dedos, ¿no? Dedos en salchicha que llaman. Y muchas veces, como les decía, puede haber hiperplasia endotelial con la consiguiente cierre, ¿no? Cierre de la circulación. Y esto va
va a producir áreas de isquemia y necrosis isquémica. ¿Dónde? ¿Esto de acá? Por eso, esto es lo que pasa, no había puntero. Esta es zona de necrosis isquémica, ¿no? Ya, por falta de aporte sanguíneo. Bien, ahí tenemos otra vez los dedos. A veces el palillo de tambor también se presenta, con la tercera falange un poco más engrosada. Aquí estamos viendo la piel, ¿no es cierto? Es el esclerodermia clásica, ¿no? Piel brillante, a veces de un color un poco más oscuro. Esto es lo que se llama la morfea. Así es. Aquí vemos la piel en un corte histológico. Muchas veces la epidermis puede atrofiarse, algo más lo que se está viendo acá. Inclusive desaparecen estos procesos, las crestas. Y miren el depósito en la dermis, depósito de colágeno, bastante importante. Y a veces ahogan los anexos, Bueno, entonces estas son las enfermedades, digamos, más significativas que vamos a ver. Existen muchas más, por supuesto, que las van a ver en la materia de reumatología, no se olvidan. Bueno, vamos a otro punto, ¿no es cierto? Las enfermedades por inmunodeficiencia. Existen inmunodeficiencias primarias que suelen ser hereditarias y manifestarse entre los 6 meses y 5 años. Tenemos aquí algunos ejemplos: agamaglobulinemia de Bruton, síndrome de Vigios, otro síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no es cierto? Que son rarísimos, al menos yo nunca he visto. Las que sí tal vez son frecuentes son las inmunodeficiencias secundarias. Alteración inmunitaria secundaria a infecciones podría ser malnutrición, radiación, autoinmunidad. Entonces, entre las listas secundarias, ¿sí?, tenemos el prototipo, ¿no?, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Se refiere a un grupo de enfermedades causadas por el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, que ataca al sistema inmunitario. Cuando el VIH entra en el cuerpo, invade y destruye las células del sistema inmunitario que se encargan de combatir virus y bacterias, obviamente que son los causantes de infecciones y otras enfermedades. Esto a su vez hace que el sistema inmunitario se debilite y pierda la capacidad de mantener la salud del cuerpo. Bien, entonces vamos a ahondarnos un poquito más en lo que es este cuadro, ¿no?, el SIDA. Epidemiología y formas de transmisión. El VIH no se contrae por contacto casual, dice aquí, por casualidad. Existen 3 formas específicas y documentadas de contraer al VIH. 1. Por medio de una relación sexual sin protección, con una persona infectada, obviamente. Dicha relación puede ser variable, ¿no es cierto? Ya, esa sería una forma. Otra forma sería por medio de intercambio de sangre con una persona infectada. Bueno, las transfusiones, por ejemplo, ¿sí?, generalmente, o bien gente que usa drogas inyectables, ¿no?, y que comparten las jeringas. Entonces son personas propensas a sufrir estas infecciones. ¿Ya? Y otra forma también documentada es a través de una mujer infectada con el VIH durante el embarazo o parto, o bien al amamantar a su bebé. Bien, entonces esas son las 3 formas. Bueno. Claro, por el canal de parto se puede contagiar, ¿no? Causas de inmunodeficiencias secundarias, caso adquirido. Entonces, acá tenemos las causas, ¿no es cierto? Esta es la que estamos investigando un poquito más, lo estamos
haciendo hincapié en esta, ¿no? El VIH. El mecanismo es que afecta a los linfocitos T CD4 positiva, o sea, los colaboradores. Otra causa, como habíamos comentado, puede ser radiación y quimioterapia de cáncer. Entonces, el mecanismo es que reduce precursores de todos los leucocitos en la médula ósea. Afectación de la médula ósea por cáncer, metástasis, leucemia. Entonces acá hay un menor espacio para el desarrollo del leucocito en la médula ósea. Malnutrición proteínico-calórica, deficiencia de proteínas y de calorías. El trastorno metabólico inhibe la maduración y la función del linfocito. Otra forma puede ser la extirpación del vaso, por cualquier causa. ¿Ya? Entonces acá se produce una reducción de la fagocitosis de los microorganismos, ¿sí? De los microorganismos. Bueno, entonces aquí vamos a ver ahora a los grupos de riesgo. Ahí están los homosexuales, ¿sí? Otros grupos de riesgo es la extrema pobreza. La extrema pobreza, la falta de medidas higiénico-dietéticas adecuadas, el intercambio de jeringas, ¿no es cierto? Intercambio de jeringas. Esto es drogadicto, ¿verdad? Y luego puede ser transfusiones de una persona infectada a otra que otra persona, digamos, que no tenga el VIH, ¿sí? Entonces puede haber un contacto. Bien, vamos a ver la biología del VIH. Los virus del SIDA pertenecen a una familia de virus animales, los retrovirus. Una característica importante del VIH es su extremada variabilidad genética, por lo que el VIH forma parte de una población viral heterogénea que dificulta la comprensión de algunos mecanismos de interacción entre los virus y el huésped. O sea que estos virus, es un virus RNA, es monocatenario, pero tiene esa capacidad de constantemente mutar. Es por eso que no se encuentra un tratamiento totalmente eficaz, ¿no? Se puede controlar, pero ya ha mutado, entonces ya tiene otras características y no siempre un cierto medicamento que se utilizaba en una etapa. Diga, pues, ¿qué habla, señorita? Véngase acá. Gracias. Ya, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos el virion. No se olviden que los virus no son verdaderos microorganismos, sino son transmisiones o fragmentos de material genético, que puede ser de DNA o RNA. En este caso, el VIH es un virus RNA, o sea, una sola cadena, monocatenaria. Bueno, y es por eso que son intracelulares obligatorios. Tienen que vivir dentro de una célula, no pueden vivir sueltos. Ya tienen que infectar a una célula para proliferar, ¿no? Y bueno, para subsistir. Y lo hace muy bien. Bueno, entonces acá está el virion del VIH. Aquí están los virus. Pero tienen toda su cápsula, ¿no? Que tiene una serie de componentes. La capa más externa, ¿no es cierto?, que es la capa lipídica de la célula que han infectado, seguramente. Claro que sí, seguro, no seguramente, seguro. Entonces, en esta superficie expresan una serie de glucoproteínas, como por ejemplo este complejo de la glucoproteína 120, ¿sí? Es esta, como manzanita, y esta como un tallito, ¿no? Que es la glucoproteína 41. Luego tenemos acá la matriz, ¿ya?, que tiene una proteína que es la proteína 17 de la matriz, que está de color azul. Bueno, entonces tenemos acá la cápside, ¿no?, que es esta de acá, esta de color amarillo. Ya, es interesante
porque está constituida por la proteína 24, que es el antígeno vírico más abundante, dice acá, y se puede detectar mediante el test de ELISA. Entonces, cuando da positivo, es muy sugerente, ¿sí?, de que haya infección con el VIH. Entonces, aquí estamos viendo las cadenas, ¿no? La cadena del VIH, claro. Ahí tiene una serie de estructuritas. Por ejemplo, tiene enzimas como la proteasa, tiene la integrasa, que vamos a ver para qué sirve, y luego la transcriptasa inversa, ¿no? Y aquí está su material genético, ¿no? En toda esta cinta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se produce la infección? Acá tenemos una célula, por ejemplo, puede ser una célula CD4 positiva, ¿no? Y está su membrana celular, su citoplasma, ¿sí?, y su núcleo. Bueno, aquí está el VIH. Entonces, la GP120, la glucoproteína 120, tiene alta afinidad con algunos receptores que tienen las células CD4 positivas, ¿ya?, que de alguna manera tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, el tipo 2. Bueno, entonces estas membranas se fusionan, ¿sí?, se produce una abertura y de esta manera entran los componentes del microorganismo, de este virus, ¿ya? Ahí están ingresando, ¿sí? Bueno, entonces estos que contienen esa enzima, la transcriptasa inversa, ¿sí?, hacen que cambie su configuración a un virus bicatenario, como es el ADN, un virus ADN. Y de esta manera es mucho más fácil, ¿sí?, ingresar hacia el núcleo, y de esa manera, gracias a la integrasa, ¿sí?, insertarse en la cadena, ¿sí?, el genoma de la célula huésped, ¿sí? Ahí está. Estas son los genes originales, pero aquí ha introducido sus genes el VIH. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene el RNA mensajero y copia también sus códigos del bicho del VIH. Entonces, estos van hacia los ribosomas para que se produzca la traducción y la síntesis de proteínas. Y entonces acá también, aparte de sintetizar proteínas propias de la célula, va a sintetizar proteínas del virus. Entonces, estas proteínas del virus, gracias a esa proteasa, ¿sí?, vuelven a su configuración original, ¿sí?, de virus monocatenarios. Ahí están los dos monocatenarios, ¿sí? Y estos se encargan de salir, pero ya no sale solamente una, sino salen varios viriones, y de esta forma se han multiplicado, ¿no?, dentro de esta célula. Entonces estas van a ir a infectar a otras células. Acá vamos a ver una serie de este proceso que estamos viendo, ¿no es cierto? Ahí está la célula CD4 positiva. Aquí está el virus, ¿no? Usando una sustancia química especial como llave, o sea, sería la proteína GP120, ¿no es cierto? El VIH entra a la célula CD4 positiva. Bueno, entonces, ¿qué pasa luego? Una vez que ha entrado, ¿sí?, gracias a la transcriptasa inversa, este VIH cambia su configuración, se disfraza de obrero, o sea, de una estructura bicatenaria, para entrar hacia el núcleo, que es el centro de comando de la célula. Una vez dentro del núcleo, ¿sí?, en el centro de comando, dice acá, los obreros de las células CD4 positivas, o sea, los genes normales, producen sustancias para proteger al organismo contra las enfermedades. Pero acá se introdujo, ¿no?, este intruso, que es el VIH. ¿Y qué es lo que hace?
introduce sus códigos, ¿cierto? Inserta sus propios códigos para que en el retículo endoplásmico los ribosomas puedan fabricar proteínas víricas, ¿cierto? Entonces esas proteínas víricas, una vez que se han conformado, ¿sí? Van a salir, ¿no es cierto? Van a salir, aquí vamos a ver. La célula de CD4 comienza a producir nuevas piezas pilares, ¿ya? Y una vez que salen, ¿sí? La enzima proteasa, ¿sí? Arma las piezas para hacer nuevas copias del VIH. Eso es lo que hemos visto. Y esas nuevas copias del VIH, ¿sí? Van a salir, ¿sí? Van a salir para infectar a otras células, ¿sí? con las mismas características. Este es un resumen de lo que hemos visto. Ya. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? Estos son los viriones, ¿sí? Aquí tenemos una barrera epitelial. Pueden atravesar, no hay problema, ¿sí? Entonces, estas pueden ser captadas directamente por un linfocito CD4 positivo, no hay problema, hay afinidad. O bien por una célula dendrítica, una CPA, una célula presentora de antígeno. Ambas tienen su antígeno, su molécula de histocompatibilidad de clase 2, entonces no hay ningún problema, hay afinidad. Bueno, ¿qué pasa con esta célula? Obviamente va a ser destruida, ¿no? Porque ha infectado y van a salir nuevos viriones, ¿sí? Bien, entonces estas células, estas celulitas, las CPA, la célula presentadora de antígenos, entra a la vía linfática y luego es filtrada en los ganglios linfáticos, produciendo una enfermedad transitoria, una adenopatía transitoria, aumento de volumen de los ganglios linfáticos, ¿cierto? Hay una reacción, una hiperplasia reactiva de los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces dice acá, infección establecida en tejidos linfoides, por ejemplo, el ganglio linfático. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que pasa luego? Entonces, existe, como les decía, una viremia transitoria. Ahí tenemos los virus ya con los anticuerpos respectivos, ¿no? Anticuerpos anti-VIH. Aquí luego tenemos estos que van a tratar de atacar a estos virus, ¿no es cierto? Son los linfocitos citolíticos, ¿no? Los químicos o los citotóxicos, ¿no? Que van a ser específicos porque tienen anticuerpos anti-VIH, entonces van a tratar de destruirlos y lo van a hacer de alguna manera produciendo un control parcial de esta cantidad de virus que se han replicado. Y entramos en una latencia clínica, ¿sí? Una latencia, ¿sí? Una etapa estacionaria. Entonces aquí dice establecimiento de infección crónica, dice acá. El virus se concentra en tejidos linfoides, dice, y hay una producción reducida de virus. Bueno, eso es así. Pero aún así se ha producido una relativa disminución de las defensas. ¿Y eso a qué nos puede conducir? A que pueden producirse otras infecciones microbianas. Entonces, eso hace que se produzcan una serie de citocinas que van a volver a reestimular a la replicación, a que estos virus se multipliquen. Entonces, una vez que ha ocurrido esto, se produce una destrucción ya masiva de tejidos linfoides con pérdida de los linfocitos CD4 positivos. Entonces acá ya se establece el SIDA. Ya está enferma la cosa. Este es ya el punto de no retorno. Bien. Entonces ahí tenemos algunas complicaciones del SIDA que afectan a todos los órganos de ustedes: cerebro, mucosas, pulmones, riñones, la esfera gastrointestinal, en fin, ¿no es cierto? Ahí tienen, si quieren sacar una foto de eso, ahí tienen, no se ve, no sé si está bien, pero pueden ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos más notables? Esto, ¿no? La producción de los herpes, estas pequeñas ampollitas en mucosas.
ya sea de la boca o genitales también, ¿cierto? En el área. Aquí estamos viendo en los genitales, tanto masculino como femenino. Este es el herpes virus, que es una infección oportunista, por supuesto. Claro, es un oportunista. Ya como han disminuido las defensas, entonces aprovechan esto, ¿no es cierto?, de infectar, produciendo esos ramilletes, ¿no es cierto? Aquí vemos una célula infectada por virus. Una célula infectada por virus. Puede producir ¿sí?, este tipo de... Ahí está la ampolita, ¿no? Esta es la ampolita, esta es la piel. Hay una acantolisis, se llama, cuando se separan los queratinocitos a causa de las células o de los queratinocitos infectados por los virus del herpes virus. Otra complicación bastante severa es el sarcoma de Kaposi. Es un cáncer de vasos sanguíneos. Digamos, acá ya está bastante avanzada, ¿no?, la lesión. O bien puede ser estas plaquitas hiperpigmentadas. La histología nos muestra una hiperplasia de células endoteliales, ¿sí?, pero estas células endoteliales se las ve muy atípicas, ¿sí?, muy atípicas. Acá se ve el sarcoma de Kaposi. Y acá vemos, ¿no?, el fin de nuestro paciente, totalmente emaciado, ¿sí?, consumido. Bueno, ya el próximo a morir. Bueno. No, el SIDA, señorita. Bueno, otro cuadro es la amiloidosis, que nada tiene que ver con el SIDA ni con la amiloidosis. Es un trastorno en el cual las fibras de proteínas insolubles, o sea, proteínas mal sintetizadas, ya proteínas defectuosas, ya que adquieren una característica como fibras, ¿sí?, estas se depositan en tejidos y órganos causando el deterioro de sus funciones, ¿sí? Estas proteínas depositadas se parecen mucho al almidón, por eso se llama amiloide, ¿ya? Y el cuadro se llama amiloidosis. La causa de la amiloidosis primaria se desconoce, ¿ya?, pero esta condición está relacionada con una producción anormal de inmunoglobulinas. Son proteínas, ¿no?, las inmunoglobulinas, por parte de las células plasmáticas, que es un tipo de células inmunes. En realidad son los linfocitos B activados, ¿no es cierto? Los síntomas están relacionados con los órganos que se ven afectados por los depósitos de amiloides, ¿sí?, como ser la lengua, los intestinos, músculos esqueléticos y lisos, los nervios, la piel, ligamentos, corazón, el hígado, vaso y riñones. Prácticamente es sistémica la cosa, todo. Inclusive el cerebro también, ¿por qué no? Entonces, esa sería la amiloidosis primaria, que no se conoce muy bien. La amiloidosis secundaria se debe a un depósito anormal de proteínas de amiloide que se asocia a enfermedades crónicas de larga duración. Bueno, ustedes ya saben qué tipo de enfermedad: tuberculosis, lepra, cáncer, bueno, en fin, ¿no?, cualquier enfermedad crónica. En los padecimientos reumáticos, como la artritis reumatoide, puede presentarse prácticamente en todas ellas, ¿ya?, pero es mucho más común en las conocidas como espondiloartropatías y después la artritis reumatoide. Las espondiloartropatías son aquellas alteraciones de las articulaciones a nivel de las costovertebrales. Espóndilo quiere decir de la columna. Espondiloartropatía. Bien. Y después la artritis reumatoide. Y luego tenemos este cuadro, si ustedes lo tienen en el libro, ¿sí?, que es la clasificación de la amiloidosis. Ahí tenemos la amiloidosis sistémica, la que hemos visto, ¿sí?, el tipo de amiloide que vemos acá.
Por ejemplo, ahí tenemos la proteína AL, ¿no es cierto? AL, que es la proteína de cadena ligera de amiloide. O tenemos otra que es la AA, esta de acá, que es la proteína asociada al amiloide. Y luego tenemos esta otra, la SAA, que es la proteína amiloide, ¿sí? En suero, sí. Así es. Entonces tenemos aquí las sistémicas, las hereditarias y luego las localizadas. ¿Cierto? Que son varias, es cuestión de que un poquito miren este cuadrito está en el. Bien, ahí vemos algunas imágenes de amiloidosis, estos depósitos, miren, acá en el párpado inferior, también a nivel de la nariz, párpado superior. Este es de un paciente, acá de otro, algo parecido, inclusive a nivel de los labios. Aquí estamos viendo microscópicamente en riñón. Ahora, el amiloide no es fácil reconocer con las tinciones ordinarias, ¿no? Como las tinciones hematoxílicas, ¿sí? Es necesario recurrir a un método especial que es el rojo Congo se llama. Entonces se ve de un color café amarillento, café anaranjado, los depósitos de amiloide. Aquí vemos en la piel, miren, acá en la piel, ahí está el amiloide, miren, ahí está, con rojo Congo también. Estos depósitos de proteína anormal. Aquí estamos viendo a nivel del corazón, ¿sí? Este es un corazón con amiloidosis, con hematoxilina y eosina. Pero aquí estamos viendo ya con rojo Congo y van a ver unas tinciones por acá de un color medio doradito. Ahí se ve, bien, un color dorado. Ahí vemos, acá también. Ahí, en esta partecita. Depósito de amiloide. Acá estamos viendo un cerebro normal y ese afectado con amiloide, con la amiloidosis, que es la enfermedad de Alzheimer. Así es. Bueno, para terminar vamos a ver este capítulo que es el rechazo del trasplante. Bueno, entonces en este caso cuando hay trasplantes de algún órgano, ¿sí? Hay una reacción por parte del huésped, ¿no es cierto?, con el órgano trasplantado. Entonces las células protagonistas son los linfocitos T y CD8 positivos y CD4 positivos frente a los antígenos de histocompatibilidad procesados de los injertos, del injerto. Entonces, ¿cómo puede reaccionar, digamos, el huésped frente al injerto? Gracias a la participación de estas células, ¿sí?, hay citólisis directa mediada por los linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos. Lesión de la microvascularización con isquemia y destrucción tisular por los macrófagos. Entonces, todo este proceso, toda esta reacción del rechazo de trasplante tiene sus etapas. ¿Sí? Tiene sus etapas. Por ejemplo, el más pronto que puede ocurrir es el rechazo hiperagudo, que es la forma más precoz de rechazo. Y su desarrollo es de forma inmediata una vez que el sistema inmunitario se puso en contacto con el injerto. Ya, en contacto con el injerto, con la circulación sanguínea del receptor, obviamente. Fisiopatológicamente está mediado por anticuerpos circulantes preformados contra las células endoteliales del donante, ¿no?, así como antígenos del grupo ABO, HLA de clase 1 y raramente de los HLA de clase 2, los antígenos de histocompatibilidad de clase 2. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos el rechazo hiperagudo. ¿Se acuerdan ustedes de esta hipersensibilidad tipo 3?
se produce una vasculitis, ¿no? Con necrosis fibrinoide, infiltrados inflamatorios y destrucción del tejido. Este es un riñón, acá vemos un corpúsculo y ahí está el glomérulo. Esto se produce en minutos a horas después del trasplante. Hay una vasculitis, una vasculitis neutrófila, ¿no? Hay mucha inflamación de vasos por los neutrófilos. Pueden ocurrir trombos de fibrina, inclusive acá vemos, ¿no? Algunos trombos de fibrina dentro de los vasos. Y bueno, en el intestino predominan los infiltrados inflamatorios polinucleares, ¿no? De neutrófilos. Acá seguimos viendo, ¿no? El rechazo hiperagudo. Ahí estamos viendo, ¿sí? El vaso con la necrosis fibrinoide que les decía, una vasculitis. Lo mismo acá. ¿Ya? El infiltrado, sí, hay predominio de neutrófilos, predominio de edema. ¿Ya? Entonces es la reacción más precoz contra un injerto, ¿sí? Si digamos tolera de alguna manera el receptor al injerto, si tolera, entonces puede haber una segunda fase, entrar a la segunda fase, que es el rechazo agudo, que se produce a los pocos días del trasplante, ¿sí? O tras la interrupción del tratamiento inmunosupresor. En estos casos ya no hay neutrófilos, predominan los mononucleares, linfocitos, macrófagos, ¿no es cierto? Entre los linfocitos son los más importantes los citotóxicos, ¿sí? Que lesionan las células endoteliales, y las células de los linfocitos CD4 positivos tipo 1 que producen un tipo de hipersensibilidad retardada. El rechazo moral se traduce por la vasculitis debido al depósito de inmunocomplejos, la tipo 3 que les decía, que al estrechar la luz de los vasitos puede producir infarto, ¿sí? Bueno, en esta etapa ya puede haber inclusive activación de autoanticuerpos, ¿sí? Y también activación del complemento, principalmente del complejo de ataque de Mundra, que puede producir una capilaritis, ¿no? Una inflamación de los capilares, sobre todo alrededor de los túbulos contorneados en el riñón. Claro, el tipo de trasplante más frecuente es el de riñón. Por eso hay más estudios hechos en trasplante renal. Entonces ahí tenemos la histología, que es el rechazo agudo celular. Ahí vemos entonces, ¿sí?, que predominan los macrófagos, ¿cierto? Los macrófagos, los linfocitos, los mononucleares, ¿sí? Hay depósito de matriz, ¿sí? Hay edema, ¿sí? Ahí vemos algunos vasitos, una capilaritis, ¿sí? Acá también se puede ver. Bueno, acá vemos lo mismo, ¿sí? Este es el rechazo agudo humoral. ¿Qué dijimos del rechazo agudo humoral? Hay depósito de inmunocomplejo. Por eso se ve este material, ¿no es cierto? Que puede producir obliteración de los vasos, por lo tanto isquemia y necrosis, ¿cierto? Bueno, y por último tenemos, se pudo superar, digamos, estas dos etapas. Podemos tener el rechazo crónico, que puede observarse a los meses o años después del trasplante. Y acá podemos ver que existe atrofia tubular, algunos parches infiltrados en el intersticio, ¿sí? Células mononucleares obviamente, y fibrosis, miren, las fibrosis. Las arterias, bueno, estas arterias están muy engrosadas, ¿cierto? Muy engrosadas. Bueno, y esa es la historia, chicos. Esa es la historia. Rechazo crónico. Bueno, entonces con esto terminamos el capítulo de inmunopatología. Nos queda un tema más para antes del parcial, ¿cierto? Y ese es el tema de neoplasia.
12. Todas 14. Un par de semanas más. 2 semanas más. Estamos a 14, ¿cierto? La próxima semana. 21, luego 28, la segunda parte. Entonces, veríamos el miércoles. Después del 28. Una semana más. ¿Qué ya es 3 de junio? 4 de junio. Miércoles 4 de junio. Tentativamente esa va a ser la fecha. A la 1 de la tarde, sí. Porque necesitamos las 4 a 1. Y ese horario, digamos, muerto. Nadie pasa clase. Entonces, tentativa como 4 de la tarde. 1 de la tarde. También tenemos un poco antes, las 12:30, para organizar. Tenemos que empezar, porque 2 menos 4 ya hay clases. ¿Hasta qué tema va a ser?